Lucas capítulo 1. El Evangelio de San Lucas está escrito obviamente por este señor Lucas, que era un griego. Es la única persona, el único autor de toda la Biblia que no es judío. Él es un gentil. Y de lo que conocemos de Lucas, principalmente lo conocemos a través del apóstol Pablo. Lucas se integró en los viajes misioneros de Pablo, en el segundo viaje misionero. No sabemos en qué momento, pero justo antes de ir a Macedonia, ya Lucas, que es también el autor, aparte del autor de Lucas, es el autor de los Hechos de los Apóstoles, ya habla los acontecimientos como nosotros. Él se incorpora dentro de lo que está sucediendo y es la persona que acompaña a Pablo a partir de ese momento durante todos sus viajes, incluso en los tiempos que él estuvo en la cárcel. Bueno, Lucas no estaba con él en la cárcel, pero estaba allí en el lugar visitando a Pablo todo el tiempo, porque incluso Pablo, él mismo no escribía sus cartas con su puño y letra, salvo ciertos renglones que él escribe y hace mención. Esto sí lo estoy escribiendo con mi letra, y vean cuán grandes están las letras, porque tenía un problema con los ojos, entonces no podía él estar escribiendo eso, pero lo dictaba. Y había varias personas que, los que estaban sirviendo o acompañando a Pablo en el momento, escribían las cartas que Pablo estaba en ese momento dictando. Es bien interesante notar que más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo y Lucas, más de la mitad. Pero Lucas escribe más que Pablo. Aparentemente podríamos pensar que Pablo escribió más en volumen porque escribió muchas cartas. Y hay cartas fuertes y grandes como Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, las demás son más pequeñas. Pero sumando la cantidad del volumen que se escribió, entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, tenemos la mayor parte, es más de la cuarta parte del Nuevo Testamento. ¿Y cómo fue que el Señor escogió a este señor Lucas? Lucas era un médico, era un artista también, pintaba, era un poeta, conocedor de ciencias. El griego más sofisticado en el Nuevo Testamento está en el Evangelio de Lucas y en el Hechos de los Apóstoles. Algunos críticos de literatura dicen que el Evangelio de Lucas es, sin duda alguna, el mejor libro escrito. Yo no entiendo griego personalmente y no sabría hasta que lo entienda, pero estoy esperando tomar clases pronto, así que ojalá que pronto pueda entender el griego de Lucas y lo sofisticado de su contenido. Lucas va a escribir en este Evangelio una obra histórica. Va a poner en orden, él mismo nos lo va a decir en el prólogo que él escribe. Obviamente el prólogo se escribe, casi todos los autores, por regla general, el prólogo lo escriben al final de la obra. Y seguramente que Lucas primero empezó con su evangelio y después puso el prólogo al principio. Un prólogo corto, pero más largo de lo que se acostumbraba en aquel entonces de cualquier manera. Entonces vemos que el propósito de Lucas es armar en forma cronológica los acontecimientos de Jesucristo. Ahora, hay 4 evangelios, tenemos nosotros. 4 evangelios, que quiere decir la vida de Jesucristo y los hechos de Jesucristo narrada en 4 versiones diferentes. Hay personas que ven un problema en esto porque ven los 4 evangelios no narran el acontecimiento de la misma manera. Pero si nosotros, hay 4 personas en la calle viendo tal vez un accidente de automóvil, ¿verdad? Y después se les lleva a interrogar para que den su versión del asunto. Cada uno se va a fijar en diferentes cosas y la historia, la realidad del acontecimiento se va a obtener cuando uno escuche las 4 diferentes versiones. Yo creo que es una tremenda bendición que nosotros tenemos 4 diferentes versiones. De cualquier manera, los eruditos bíblicos y los críticos de la Escritura han considerado el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos, porque de alguna manera narran las mismas historias y más o menos tienen el mismo orden cronológico. El Evangelio de Juan es totalmente diferente. Juan se enfoca en cosas totalmente diferentes. Lucas obviamente debe haber tomado su información
de tal vez uno o de los dos evangelios que ya estaban escritos en esa época. Pero primero se escribió el evangelio de Marcos, después el evangelio de Mateo, después Lucas y posteriormente Juan. Entonces se calcula que Lucas tomó su información principalmente de Marcos y de otras fuentes. Vamos a notar que también Lucas va a hablar que él interrogó a personas, fue a entrevistar personas. La tradición, hay una leyenda que dicen que Lucas pintó incluso a la Madre del Señor, ¿verdad?, a María, en un cuadro que se tenía en Jerusalén, pero esa es una leyenda, no se tiene la pintura, nadie la tiene. Pero lo que sí se sabe es que él de alguna manera tuvo que haber entrevistado a María para obtener de ella información que solamente ella le podía dar. Entonces es bien interesante. En el Evangelio de Lucas vamos a ver bastantes principios de teología aparte de los acontecimientos históricos. Entonces Lucas, un tremendo hombre de Dios que, como dije, no es judío. De hecho, los 4 evangelistas, solamente 2 de ellos son apóstoles: Mateo y Juan. Marcos no era apóstol y Lucas tampoco era apóstol. Compañero, sí, de Pablo en sus viajes. Lucas se supone, obviamente Lucas es un cristiano que se cree que de haber sido educado en la cultura helenista, griega, en las escuelas seculares, conoce al Señor y ve a Jesucristo de una forma muy especial. Los griegos tenían unas metas para su vida. Las metas para la persona en Grecia, en la cultura helenista, era la excelencia personal. Era enfocar toda la energía y todo el esfuerzo para la superación exclusivamente personal. Ellos no veían bien los principios que Cristo nos enseña, como el ayudar al pobre, el ver por aquella persona que no puede, el mirar a los demás como superiores a sí mismo. Esa no era la situación que tenían. Ellos lo veían como una ofensa, como una debilidad de carácter. De hecho, hoy en nuestros días mucha gente también lo ve así, equivocadamente. Pero Lucas, viniendo de esta cultura, encuentra en Jesucristo como la consumación de lo que es la verdadera excelencia. Y Lucas, conforme vaya hablando, nos va a mostrar este tipo de carácter, nos va a mostrar esta imagen, que no es como nosotros, como me habían enseñado, que todo tiene que ser para mí, en la excelencia, en la educación, en el ejercicio. Los griegos eran los que empezaron las olimpiadas, y justamente la gimnasia la diseñaron especialmente para el hombre, para el cuerpo masculino, para desarrollarlo en su perfecta armonía como debería ser. Entonces había un gran esfuerzo en todas estas situaciones que hacían los griegos en la filosofía, en las ciencias, en todo lo que podían, en las artes, etc. Lucas encuentra todas estas cosas no en lo personal, no en la búsqueda personal, sino a Jesucristo lo ve como la imagen, como el modelo perfecto. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo, en este modelo perfecto, ayuda, tiene compasión, tiene misericordia, entrega su vida por nosotros. Y como dije, es un concepto diferente, pero Lucas se esfuerza por presentarlo esto a un mundo gentil también. Qué tremendo, cómo el Señor utilizó a un gentil para escribir más que cualquiera en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mostrándonos así que ha sido el plan de Dios desde el principio, incluir a todo el mundo, todo aquel que quiera, todo aquel que abra su corazón a Dios. Entonces, en el prólogo nos dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí nos explica lo que va a hacer. Va a investigar y va a escribir los acontecimientos
de la vida de Jesucristo. Aquí utiliza palabras, Lucas, de medicina, ¿verdad? Cuando está hablando y dice, los que vieron con sus ojos, utiliza la palabra autopsia, los que hicieron la autopsia de lo que está pasando ahora. Nosotros entendemos como autopsia el revisar un cuerpo que ya está muerto para ver de qué murió, algo así, ¿verdad? Pero lo que realmente significa autopsia es ver por sí mismo, confirmar por sí mismo. Entonces, él va a investigar las cosas desde la raíz y seguramente se entrevistó con todos los que pudo, obviamente con Pablo, ¿verdad? Que lo tuvo ahí, pero seguramente con Pedro, como dije, con María y con muchos personajes que fueron testigos oculares de las cosas que sucedieron, aparte de haber tenido el documento de Marcos, en donde ya había un gran volumen de lo que había acontecido allí y otras fuentes. Pero dice que se lo está enviando a un señor Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Bueno, no conocemos mucho de este Teófilo más que el título que le está dando aquí Lucas. Le dice su excelencia Teófilo, literalmente le está diciendo su excelencia. ¿Y por qué le da este título? Algunos creen que de alguna manera tal vez Lucas fue un esclavo en un momento dado y este señor Teófilo lo rescató. Otros creen que tal vez este Teófilo era una persona que estaba en un alto grado en Roma, obviamente ya era cristiano, y Lucas se esfuerza por de alguna manera dejar algo escrito. Ahora esto es bien impresionante porque, ¿saben? Cuando la tradición empezó a pasarse los acontecimientos orales, imagínense qué sería que alguien nos narrara aquí el Evangelio y nos vamos a la casa. Pues no vamos a retener mucho eso, ¿verdad? Narrado una sola vez y nos vamos y nos olvidamos después de lo que escuchamos. Pero al estar escrito, nosotros podemos regresar y volver a leer y volver a releer y volver a releer y recordar exactamente cómo fueron los acontecimientos. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Aquí hay un convertido, una persona que está en algún lugar de alto rango y se esfuerza Pablo en hacer una obra realmente colosal en el Evangelio de San Lucas para entregársela a este señor Teófilo. Y dice, con un propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ya entrando en la historia, empieza Lucas a narrarnos cómo viene Juan el Bautista al mundo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Fíjense, Zacarías dice que viene de la clase de Abías. Había en aquel entonces 24 clases de sacerdotes, venían de diferentes descendientes, ¿verdad? 24. Eso está en algún lado en Crónicas, en donde nos está diciendo, el Señor está hablando de quiénes van a venir los sacerdotes, de la tribu, obviamente, de Leví. Había 24. De cada grupo, de estos 24 grupos, oficiaban 2 veces al año de cada grupo. Pero en aquel entonces había cerca de 20,000 sacerdotes en Israel. Entonces, imagínense, a algunos no les tocaba oficiar más que una sola vez en su vida y otros tal vez nunca les tocaba oficiar. Y estaba este señor entonces Zacarías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Es importante notar cómo Lucas hace esta aclaración que era de las hijas de Aarón porque también venía de la misma descendencia de sacerdotes. Aarón fue el primer sacerdote, hermano de Moisés. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, cuando le tocó, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto es muy extraño, que ya le haya tocado a él, ¿verdad? En el momento, ya en su vejez, le toca ofrecer incienso. A lo mejor fue todo lo que hizo en el sacerdocio en su vida. Y está él ofreciendo el incienso adentro del santuario, y la gente está afuera, no ven lo que está sucediendo adentro, están orando.
Y el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, el hecho de que el ángel se haya aparecido a la derecha, se creía que si un ángel se aparecía a la derecha era para una buena cosa, pero si se aparecía a la izquierda, a lo mejor iba a ser algo, algún juicio. Pero de cualquier manera le da temor. Pues a quién no le va a dar temor. Imagínense, está ofreciendo ahí, de repente se aparece un ángel ahí en el templo. Se turbó Zacarías, dice aquí, al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué especial. ¿Por qué le dice que le llame Juan? Juan quiere decir Jehová es lleno de gracia. Eso es lo que quiere decir el nombre de Juan. Porque va a empezar, va a ser el precursor del ministerio de Jesucristo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que el ángel está diciendo aquí a Zacarías es bien tremendo. ¿Sabían ustedes? Más adelante vamos a ver cuando llevan a circuncidar a Juan justamente al 8º día. Se dice que en aquel entonces la circuncisión la operaban en una silla, que supuestamente era la silla de Elías, por si acaso el niñito circuncidado era el Elías que había de venir, ¿verdad? Y en este caso, el ángel le está diciendo, le está dando la noticia, tu oración ha sido contestada, que nos da luz a nosotros que ellos estaban orando, su mujer y él habían estado orando desde su juventud por tener un hijo, porque el no tener hijos en aquella sociedad era considerado como una afrenta, era como un castigo, como el desfavor de parte de Dios. Como si Dios estuviese tal vez enojado, o tal vez había un juicio en la familia y estaba Dios juzgando a esa mujer que no podía tener hijos. Esa era la cultura de aquel entonces. Y la mujer que no podía tener hijos vivía avergonzada, ella se veía mal, la sociedad la veía mal también. Entonces ellos estaban pidiendo al Señor un hijo. Además siempre había ese deseo de, tal vez el Mesías va a venir a través de nuestro linaje. Pero si no tienes hijo, pues el Mesías no va a venir a través de tu linaje. Y habían estado orando. Y según vamos a darnos cuenta más adelante por algo que vamos a leer, se me hace que ya se habían dado por vencidos. Llegó el momento donde dijeron, bueno, esa oración no nos la va a contestar el Señor. Pero ¿saben? Aquí va a venir un ejemplo para nosotros de que no debemos darnos por vencidos en la oración, porque el Señor siempre contesta a tiempo. Tal vez no cuando nosotros queremos, pero Él contesta cuando es el tiempo de contestar. Y dice, tu oración ha sido contestada, ya ha sido oída, y tu mujer te va a dar a luz un hijo, tendrás gozo y alegría, y la gente alrededor de ti se van a regocijar. Tu vida va a cambiar. Y dice, pero no solamente porque vas a tener un hijo, sino también porque este hijo va a ser grande. Vas a hacer un pacto de nazarerato. Era un pacto que en el Antiguo Testamento una persona hacía, de que desde su niñez no bebía vino ni ninguna cosa alcohólica, y no comía uvas tampoco, no comía nada de la vid, y no se cortaba el pelo nunca, ni se rasuraba nunca. Ese era un voto que se hacía de nazarerato. Y aquí el ángel lo está mandando no porque sea algo que todo mundo tiene que hacer. Jesucristo no hizo el voto de nazarerato, ni ninguno de los discípulos o apóstoles hicieron este voto de nazarerato. Pero aquí había un mandamiento. ¿Saben a quién más se le pidió que hiciera ese mismo voto de nazarerato? A Sansón. Sansón también era así. Y por eso fue que cuando le cortaron el pelo rompió el voto de nazarerato, ¿verdad? Pero, y cosa especial, la madre de Sansón también era estéril. Y también oró al Señor y su oración fue contestada, y le pidió el ángel también al padre de Sansón que hiciera este tipo de voto con su hijo.
Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¡Qué tremendo! Él va a tener un ministerio de conversión. Y ciertamente él empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y a la gente la bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. La esperanza que todo mundo tenía de que su hijo fuera Elías, tú lo vas a tener, Zacarías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, no volteen si quieren, pero yo les voy a leer aquí Malaquías, que es el libro que está antes de Mateo. Les voy a leer los últimos versículos. Los últimos 3 versículos. 4:4 de Malaquías dice así: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando los judíos hasta el día de hoy leen este pasaje en una sinagoga, no terminan con este último que acabamos de leer, sino leen el versículo 6, lo leen así: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y luego se regresan a leer la primera parte: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ahí terminan, para terminar con algo agradable, ¿verdad? Pero fíjense qué especial. Aquí no está hablando el tema de la maldición tampoco el ángel. Simplemente le dice, él va a venir con el poder de Elías para cumplir aquello que se escribió allá y que se leía muy seguido. Ahora, esto es especial. ¿Saben por qué? Viene en el poder de Elías. Fue lo último que se menciona. Después de Malaquías, que fue el último profeta, hubo 400 años de silencio, donde Dios no habló al hombre por ninguna profecía. Hasta esta. Esta es la primera vez que Dios habla después de haber guardado silencio por tanto tiempo. ¿Y a quién le habla? Justamente al que va a cumplir la última profecía que fue escrita para preparar el camino del Señor. ¡Qué tremendo! Y le habla justamente a Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense, con esto nosotros nos damos cuenta que ellos ya se habían dado por vencido. Pero ¿cómo va a ser? Si yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Es como cuando el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: vas a tener un hijo ahora que tienes 100 años, ¿verdad?, con tu mujer. Y le dijo: Señor, aquí está mi hijo, aquí, que Ismael viva delante de ti. Y le dijo: no, si él también va a tener una gran descendencia, pero yo te prometí un hijo. Y Sara se rió en su corazón. Dijo: y yo ya de esta edad voy a tener otra vez gozo con mi esposo, no puede ser, ¿verdad? Y ya se habían dado por vencida Sara también, de que ella en algún momento iba a tener un hijo. Y eso lo vemos aquí que en Zacarías. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, pobre Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Y saben qué? A la luz de otro versículo más adelante, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 62, si lo quieren ver rápidamente y nos regresamos, dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Es obvio que también estaba sordo. O sea, el ángel le dijo: te vas a quedar mudo, pero de pilón se quedó sordo también, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministración se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Fíjense qué especial. Termina él. Llega un momento donde está él sordo y mudo, pero es un momento donde también tiene tiempo de meditar. No tiene nada que lo esté distrayendo. Y por otro lado, su mujer, fíjense, el Señor va a quitar su ofrenda. No va a salir a la calle a decir: ¿saben qué? Estoy encinta y voy a tener un hijo. Sino que ella también
toma una posición de humildad y se va y se recluye, se guarda en su casa, ¿verdad? Por un tiempo. Qué importante es ver estas reacciones de estos tremendos hombres de Dios y mujeres de Dios para poder imitarlas. Lucas 1:26. Aquí ya ha venido el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías acerca de su hijo. Y dice aquí que el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya el mismo ángel Gabriel había anunciado a Zacarías, el sacerdote, que iban a nacer de una forma milagrosa Juan el Bautista. Y ahora va a hacer la anunciación a María de que también en una forma aún más milagrosa van a ser el Mesías. Va a una ciudad de Nazaret. Nazaret era un pueblito insignificante que realmente se hizo famoso más adelante solamente porque el Señor venía de ahí. Nazaret de Galilea era un lugar terrible, era un lugar terrible. Por eso decían, bueno, ¿y de Galilea puede venir algo bueno? ¿De Nazaret podrá venir algo bueno? ¿Saben por qué? Porque era un lugar en donde había mucha perversión. Era un lugar en donde a veces los soldados romanos solamente pasaban la noche ahí, se iban al otro día a seguir adelante. Y ya se podrán imaginar ustedes la cantidad de perversión que había en ese lugar. Por eso, de cualquier manera, vamos a ver aquí que es notorio que José y María tuviesen un testimonio impecable en una ciudad de esta manera, o en un pueblo de esta manera. Dice que viene a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, el desposamiento significaba que ya estaban comprometidos para casarse. Eso no es ese tipo de relación, no la tenemos nosotros en nuestra cultura. El tiempo de desposamiento varió en diferentes épocas, pero en esta época del nacimiento del Señor era de 1 año, que quería decir, de aquí a 1 año nos vamos a casar, pero en ese tiempo, si ya no se iban a casar, necesitaban hacer un contrato de divorcio. Era bien especial, estar desposado. No podían unirse físicamente, ni podían vivir juntos, pero ya se consideraban como que ya estaban prácticamente casados, mas no viviendo juntos hasta el momento de la boda. Y esa era la condición que estaba María con José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando viene el ángel y se aparece delante de María y la saluda, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Se queda María perpleja. ¿Qué tipo de salutación es esta para mí? ¿Por qué me dice muy favorecida? Un ángel, ¿verdad? No tanto se asombra de que el ángel estuviese presente, sino de que el ángel estuviese hablando de esta manera. Ahora, es bien importante que nosotros veamos esto. El ángel no viene al sumo sacerdote, ni para presentarse con lo de Elías, ni para el nacimiento del Mesías. No viene a la casa de ningún rey, porque en ese momento estaba de alguna manera enferma el pueblo de Israel. Los sacerdotes estaban mal, sobre todo los sumos sacerdotes. Y tampoco viene a una persona importante, viene a un área insignificante en donde hay una pareja que se van a casar, de personas que a lo mejor nadie les prestaba atención absolutamente. Porque sabemos que José era carpintero, pero vivían de una manera humilde. No eran demasiado pobres, pero sí vivían humildemente. Entonces dice aquí, le está diciendo: María, has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en tu vientre y vas a dar un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nuevamente el ángel le dice cómo va a llamar su nombre. Jesús es el griego de Yahshua, o Josué traducido al castellano. Josué sería del hebreo Jesús, y Jesús, ¿verdad? En griego, del mismo nombre pero en griego. Y Yahshua es una contracción que significa J-A-H, la abreviación de Jehová o Yahvé, como le quieren decir. Shua, nuestra salvación.
El nombre tiene que ver con el ministerio, definitivamente. Dice, pondrá su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí le está diciendo el ángel cosas muy fuertes. Será el trono de David su padre. Dios había dado una promesa a David de que de su descendencia iba a poner un rey que reinaría para siempre. Pues ese rey no fue Salomón y no fueron los descendientes de Salomón tampoco, porque ese reinado terminó. Pero se estaba refiriendo al Mesías. De la simiente de David, más adelante, vamos a ver que José ya se nos va a decir que es un hombre de la casa de David, y también María venía de la casa de David. Ambos tuvieron que ir a empadronarse a Belén por cuanto eran de la casa de David. Ahora, es bien especial esto. David en un momento dado quiso construir un templo a Dios. Porque él dijo, yo vivo en un palacio y el arca de Dios está en una tienda de campaña hecha de pieles, la que habían cargado en el desierto por mucho tiempo. Pero ahora ya estaban establecidos ahí. Y dice, yo vivo en un palacio y Dios vive ahí. Yo le quiero hacer un templo. Y le dijo al profeta Natán, le quiero hacer un templo. Y Natán le dijo, qué bien, haz todo lo que está en tu corazón. Seguramente que Dios le gustará eso. Seguramente que Dios te va a felicitar. Pero después Dios habla con el profeta y le dice, oye, vuélvete a decirle a David que él no me va a levantar ningún templo. Entonces vuelve con el mensaje, con vergüenza, ¿verdad? Natán le dice, perdóname David, yo me apresuré a decirte, pero dice el Señor lo siguiente, ¿cuándo yo he pedido que me construyan alguna casa? Dice, yo no habito en casas hechas de manos de hombres. Pero dile a David que él no me va a construir una casa, yo le voy a construir a él una casa. Y le dice a David, yo te saqué de estar detrás de las ovejas y te he puesto aquí como rey en este palacio. Y te voy a decir una cosa más, David. De tu descendencia, yo voy a levantar un rey que va a ser para siempre y va a reinar. De tu descendencia va a venir el Mesías. Y David lo entendió de esa manera, porque las profecías tienen a veces doble o triple cumplimiento. Y David entendió esa manera y dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas hecho tal cosa? ¿Verdad? Y aquí a María le está diciendo ahora, es a través de ti, María. Ahora, ese era el sueño dorado de toda jovencita en Israel, que ellos fueran escogidas para ser la madre del Mesías. Imagínense la sorpresa, porque tal vez pensaban como pensamos nosotros en el mundo, no, pero no va a venir a mí. ¿Yo quién soy? Yo soy una humilde sierva ahí trabajando, no, va a haber seguramente allá alguien importante, alguien, ¿verdad? Que tenga algo especial, pero lo que es especial para Dios no es especial para el hombre. Y lo que es especial para el hombre, Dios lo menosprecia. Entonces dice, ¿cómo será esto? Dice María en el versículo 34, pues no conozco varón. Ahora, aquí esta no es una duda como la que tuvo Zacarías. De que Zacarías dijo, bueno, pero ¿y cómo? Si yo ya estoy viejo y mi mujer también. Y, o sea, él no creyó las palabras. Pero esto no era una pregunta de duda, sino más bien de instrucción. ¿Cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Estaba desposada con José, pero José no la había tocado. ¿Cómo va a suceder esto? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, esto es especial. Yo tengo un libro que estoy leyendo, antiguo, en donde la persona que lo escribe, un tremendo hombre de Dios, está tratando de probar que el nacimiento virginal es verídico. Porque en la época que él escribe este libro, hace aproximadamente 120 años, la alta crítica que surgió en Alemania estaba tratando de descreditar el nacimiento virginal. Estamos hablando de gente que escribía libros de teología y diciendo que no creían en el nacimiento virginal, que era una fábula. Les digo una cosa, si el nacimiento virginal no existió y Jesucristo fue un hombre que nació como cualquier otro hombre, no puede ser llamado Hijo del Altísimo. No puede ser llamado Hijo del Altísimo. Ahora, nosotros somos hijos de Dios también, del Altísimo, pero por adopción. Pero Él fue el unigénito Hijo de Dios. Y como fue el unigénito Hijo de Dios, Él nació
como un hombre incorruptible, en su carne incorruptible, como debió haber sido Adán antes de haber pecado, guardando su integridad, y nunca pecó, porque si hubiera pecado Jesucristo alguna vez, no podría redimirnos con su muerte. Él estaría pagando por su propio pecado. Entonces aquí dice, será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí tu parienta Elizabeth le está dando la noticia a ella que no sabía. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Le da la noticia de que su parienta Elizabeth estaba encinta ya en el 6º mes. ¿Qué hace María? Pues con la emoción, dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Viajó aproximadamente unos 80 kilómetros, un viaje rudo y largo en aquellos días, ¿verdad? Para ella, y llegó, no sabemos si fue inmediatamente después de la noticia del ángel, o pasados unos días, pero dice en aquellos días. Pero cuando María va, ya lleva el inicio, ¿verdad?, del embrión del Señor. Ya tiene ahí la semilla que el Espíritu Santo puso en su vientre. Y viaja a ver a su parienta. Y llega a la casa de Elizabeth, saluda a Elizabeth, y en el versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué especial. Había dicho el ángel Gabriel a Zacarías, la criatura va a ser llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde allí, Juan el Bautista ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando llega María a verlo, el niño Juan, que tiene ahí 6 meses el embrión, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, salta de gozo. Bueno, es algo totalmente sobrenatural, ¿verdad?, que se da cuenta que está ahí el Señor entrando, y María, ¿verdad?, con el Señor en su vientre, aunque es en el inicio. Y ella clama, ella también es llena del Espíritu Santo, Elizabeth, y clama a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínense en este momento María, que llegó tal vez con la emoción, no sabiendo muy bien lo que estaba pasando, emocionada, ¿verdad? Y llega delante de Elizabeth, y el Señor utiliza esto como una confirmación para María. Bienaventurada la que creyó, porque sabes que acaba de pasar, acaba de brincar la criatura de mi vientre. Y se da cuenta María, ciertamente Elizabeth también está encinta, y la fue a ver por eso. No podía en aquel entonces simplemente descolgar el teléfono y voy a llamar a Elizabeth. Oye, ¿cómo estás? Me dijo el ángel que estás encinta, tenía que hacer el viaje. Entonces María, llena de gozo también y del Espíritu Santo obviamente, dijo, versículo 46, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ahora, ¿saben qué interesante notar aquí que dice María? Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En el corazón de María, cuando se le aparece el ángel y la saluda así, María debe haber dicho, oye, ¿no se estará equivocando este Señor? No sabe quién soy yo no soy nadie. Pero saben, esos nadie son los que el Señor usa. Esos nadie son los que el Señor usa. No los grandes, sino los que se bajan y los que dicen, Señor, ¿quién soy yo?
porque es necesario para entrar delante del Señor reconocer nuestra bajeza. Delante de Dios nadie es nadie. Pero nuevamente, como dije yo, el Señor al humilde lo enaltece y al soberbio Él lo humilla. Notemos que el versículo 56 dice que se quedó María con ella 3 meses y después se volvió a su casa. Aquí es en donde nosotros vamos a ver, no se narra aquí, se narra en el Evangelio de Mateo, que llega María, después de 3 meses de su ausencia, llega nuevamente a Nazaret, José la ve y ya tiene 3 veces de embarazo. Entonces José dice allí que viendo que estaba encinta, él, sin decir nada, pensó dejarla secretamente. Porque había 2 cosas legales que pudo haber hecho. Dice, como no la quiso avergonzar públicamente, eso literalmente allí en Mateo es un término legal. Que él, avergonzarla públicamente quiere decir que él declarara, miren señores, esta mujer está embarazada y yo no la he tocado. Entonces lo que harían allí, el pueblo la juzgaban, la sacaban fuera de la congregación, fuera del lugar y la mataban a pedradas. Eso era lo que pasaba legalmente. Pero otra cosa que pasaba legalmente, cuando dice que la quiere dejar secretamente, es que él le diese una carta de divorcio a ella, se la entregara en su mano y él se fuera o la enviaba a ella afuera y a ella no le pasaba nada. Seguía ella su vida sola. Y era lo que José quería hacer porque dice que la amaba. Fíjense qué importante notar. Hay gente que dice que el amor, ¿verdad? Yo te amo mucho. Y si tú no puedes estar conmigo, entonces te voy a matar. Eso no es amor. Eso es un egoísmo, ¿verdad? En donde dice, si yo no te puedo tener, entonces te mato. No, el amor verdadero es, mira, te dejo en libertad, haz lo que tú quieras, yo quiero lo mejor para ti. Ojalá estuvieras conmigo, pero si no quieres estar conmigo, pues entonces te dejo en libertad. Y José dice, como la amaba, la quería dejar secretamente. Y ahí se nos narra en Mateo, no se nos narra la visita del ángel a María, se nos narra la visita del ángel a José. Ahora, yo me imagino que esta información la obtuvo directamente de María Lucas, ¿verdad? Porque hay mucho detalle, hay muchas cositas especiales que aquí suceden. Y el canto de María y el canto de Elizabeth, esas cosas que dice, entonces lo obtuvo definitivamente de María. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Otro detalle, si llegó cuando tenía 6 meses de embarazo, Elizabeth, y se queda 3 meses, seguramente se quedó hasta que nació Juan, ya lo vio nacer, bueno, qué bonito niñito, nos vemos, y se va. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Es bien interesante esta observación porque es muy posible que los vecinos veían embarazada a Elizabeth, que ya estaba viejita, ya estaba ancianita. Y nada más a lo mejor pensaban, oye, que está ganando peso Elizabeth, ¿verdad? Nadie se le ocurría preguntarle, ¿qué tienes? Pero cuando da a luz un hijo se maravillaron, ¡wow! Mira lo que ha hecho el Señor aquí. Y se regocijan con ella, ¿verdad? Dice, aconteció, dice el versículo 59, que al 8º día, como era la costumbre, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Ya la gente le decía, ay, mira qué bonito está Zacarías, ¿verdad? Y ya le decían ese nombre, la gente ya lo estaba llamando Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le había de llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento, fíjense qué especial, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lo último que dijo Zacarías antes de que se quedara mudo y sordo era, ¿cómo voy a saber eso? Pero si mi mujer ya está vieja y yo también. Y dice, ¿qué? Te vas a quedar mudo. Y plop, ya no dijo nada. Literalmente no dijo ni pío, ¿verdad? Y lo primero que va a decir aquí, cuando puede volver a hablar, no se va a quejar. Tuvo un tiempo, ya estaba regocijado de ver el embarazo de su mujer y de ver la mano de Dios en la vida de ellos y de haber meditado en todo lo que le dijo el ángel, que iba a ser su hijo y que iba a venir con el poder de Elías. Él estaba con un gozo tremendo, aunque no lo podía expresar.
Pero una vez que es soltada su lengua, él bendice a Dios, y muy probablemente las palabras que dijo Zacarías en el inicio es justamente lo que vamos a leer aquí adelante, que nos dice aquí en el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, yo me imagino que esto fue lo que dijo apenas pudo abrir la boca: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos y sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y hasta ahí termina hablando del Señor Jesucristo. Fíjense, no empezó diciendo, ay, qué bonito mi hijo, y él va a venir en el poder de Elías. No, está lleno del Espíritu Santo, y lo primero que dice, glorifica a Dios porque ahora va a enviar al Mesías. El Mesías ya viene. Le da importancia primero, ¿verdad?, al hecho de que el Mesías viene, y ahora va a hablar acerca de su hijo. Y como dije, está lleno del Espíritu Santo. Realmente no es Zacarías el que está hablando, sino es el Señor mismo a través de Zacarías. Y tú, niño, le dice a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¡Qué especial! Fíjense, el Señor, cuando empezó su ministerio y fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, después del bautismo de Juan, Juan lo bautizó. ¿A dónde fue? Al desierto. Estuvo 40 días. Moisés, antes de iniciar su ministerio, el Señor lo envió 40 años al desierto. Aquí no sabemos a qué edad Juan, pero dice que el niño crecía y en algún momento él se apartó y se fue al desierto también, en donde estaba en contacto con el Señor constantemente. Juan tuvo un ministerio tremendísimo, ¿verdad? Difícil, pero poderoso, preparando el camino del Señor. Más adelante vamos a ver cómo el Señor también habla de Juan y dice, no ha habido mayor profeta que Juan. De entre los profetas es el más grande de todos los profetas. Y tremendo ministerio de ser el precursor, pariente, primo del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es maravilloso ver, Señor, estos testimonios, la obra de tu mano operando, dándonos cuenta que tú quisiste venir, Señor, a nacer y morir por nosotros, porque nos has amado con un amor genuino, absoluto, perfecto. Oh, Señor, ¿cómo podemos pagarte por este amor tan grande? Queremos, Señor, que nuestras vidas te honren en todo momento y te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite a obedecerte, a seguirte, a agradarte, a honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.